Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Santamarina, soy psicóloga y psicóloga educacional. Actualmente trabajo en 2 instituciones. Algo que me apasiona sobre trabajar en los colegios y en las escuelas es entender como psicóloga de que las instituciones son cajas de resonancia de lo que pasa en las casas, de las familias y lo que pasa a nivel social, por lo tanto. Entonces, creo que es una formación constante y eso nos permite también ir pensando de a poco lo que es la pedagogía del cuidado en las escuelas. Siempre diferencio cuando trabajo lo que es la violencia educacional de la violencia en la escuela. Yo creo que existe la violencia en las escuelas, el acoso en las escuelas, no el acoso escolar. ¿Por qué diferencio esto? Porque justamente esto nos permite poder posicionarnos e ir entendiendo de qué va la pedagogía del cuidado, porque al hablar de violencia en las escuelas, podemos entender de que esta violencia es aprendida en otro lugar, ¿sí? Y lo que los chicos pueden vivir o sufrir pasivamente, después lo repiten activamente, como una forma de defensa. Y esto hace también ampliar el panorama a todo lo que tiene que ver con no solamente el alumno, que para salir un poco del viejo paradigma del alumno que se porta mal solamente, sino poder entender que este alumno es un sujeto que está atravesado y marcado por múltiples huellas, por múltiples trazos que determinan esa forma de vincularse, que hoy él entiende como la forma de defenderse ante los otros, ¿sí? Puede ser tanto lo que carga este niño, este adolescente, que encuentra de esa manera la manera más asertiva de relacionarse, incluso aunque pueda lastimar a otra persona, ¿sí? Bueno, yo les voy a contar un caso en particular, ¿sí? Que trabajé. Se trata de 2 alumnos, ¿sí? En los cuales esto es una situación que se cronifica en el tiempo, pasa también desde la primaria, continúa en la secundaria, donde yo colaboro y donde trabajo. Bueno, y tenía muchas particularidades este caso, ¿sí? Vimos mucho de los aspectos, de los criterios que podemos pensar para hablar de acoso escolar, ¿sí? Cuando es una cuestión repetida, todos los días, de distintas maneras, ¿sí? Desde apodos sobre el peso, si te caes vas a romper la tierra, apodos sobre el corte de pelo, haciendo alusión a su sexualidad. También tenemos en los juegos compartidos, malos tratos constantes, tratos despectivos, que esto sí era preocupante, al igual que los apodos, porque estamos en la secundaria en un momento donde se está construyendo también es de la autoestima. Y los chicos en este momento, muchas de las cosas que ellos consideran y que van aferrándose para construirse son muy importantes. Entonces, por ejemplo, un corte de pelo planeado, planificado, no es un detalle menor, no es un detalle al azar para un adolescente. Poder verse al espejo, ir construyendo esa imagen es muy importante. Entonces, si este compañero, que ya lo reconozco como alguien que constantemente me está marcando de una manera que me lastima,
obviamente esto hace lastima mi autoestima y lastima también las herramientas para ir construyendo mi autoestima. En relación a esto también se veían situaciones de exposiciones, ¿sí?, en relación al humor, a los chistes que podía hacer su compañero, menospreciando eso, también humillándolo, reparándolo cuando hablaban en otro idioma, en clases situaciones chiquitas como pincharlo o pellizcarlo, pincharlo con una trincheta, disculpen. La particularidad de estas cosas, de esta cuestión que me tocó abordar, son dos. Una es que los casos más graves se daban a nivel en lo privado, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que hacía en lo público, en el curso, podían parecer graciosas. Entonces, en el grupo se trataba de una situación chistosa, pero a nivel privado pasaban muchas otras cosas que el grupo no podía ver, ¿sí? Hasta que se fueron evidenciando cada vez más, porque como sabemos las formas de vinculaciones son dinámicas constantes, entonces en este caso esto fue escalando al punto de que sean situaciones que ya el curso mismo evidenciaba, ¿sí? Y por otro lado, una situación de que al pasar hace tanto tiempo y desde que son niños, además desde ya púberes y adolescentes, este alumno que sufría estas situaciones desarrolló una manera particular de entender las formas de vinculación, ¿sí? De considerar que tal vez era gracioso o tal vez estaba exagerando lo que pasaba a nivel privado, hasta que llegaba un punto que explotaba. Ahí tal vez los padres hablaban, podía explotar con él y este compañero al día siguiente automáticamente lo trataba con el mayor de los cuidados, el mayor del aprecio, y esta situación de cuidado podía durar no poco tiempo, sino hasta 3 meses, ¿no? Todo un trimestre, que los chicos dividen así su trayectoria, todo un trimestre, y entonces él estaba feliz, era parte del grupo, ya no pasaba esto, pero volvía a pasar la situación de a poquito, ¿sí? Entonces, eso sí era preocupante, la manera en que este otro alumno empezó a construir en él cómo eran formas posibles de vincularse, ¿sí? Y de alguna manera naturalizarlas, al punto obviamente de que ya termina explotando, ¿sí? Bueno, toda esta situación sigue implicando un trabajo interno constante por parte del equipo, ¿sí? Y algo que para mí en este caso ha sido muy importante es poder entender una obviedad, pero que en el día a día, cuando yo los veo a los docentes que respeto tanto, porque veo todo el trabajo que hacen, en el día a día es muy difícil poder entender que hay cuestiones que no son personales, ¿sí? Cuando salimos, por ejemplo, del curso, digo salimos porque soy tutora también, muchas veces el cansancio, las situaciones que se dan ya sobrepasan el nivel de tolerancia de una persona, y yo siempre digo que a la par del trabajo lo que ocurre obviamente es la vida. Entonces cuando nos encontramos en el aula también nos encontramos con nuestra humanidad.
Eh, entonces, en una situación donde hay niños implicados, niños púberes, y donde vemos dos jóvenes muy vulnerados, cada uno desde su lugar, ¿sí? Y la situación es constante y en lo personal puede ser desgastante. Un ejercicio que me ayudó y que lo inventé y bueno, se los doy, tal vez les ayude, es preguntarme en este momento quién está hablando. Mariana persona o Mariana profesional psicóloga, o Mariana tutora, cuando soy tutora. Esto me permite a mí volver, ¿sí? Porque cuando la situación como profesional la tomo como personal, es como que contamina todo mi ambiente y contamina también todas mis herramientas personales y profesionales para llevar a cabo las acciones más pertinentes, ¿sí? Entonces, en este caso para mí, lo que intento capitalizar constantemente de todo lo que sucedió es entender de que como profesionales, aunque no lo veamos constantemente, porque en el día a día no estamos en contacto con estas entidades, respondemos a todo un engranaje, ¿sí?, que ampara nuestro accionar, ¿sí? Tenemos organismos que trabajan en conjunto en la medida que se haga la solicitud de un caso que la escuela llega hasta un límite. Tenemos normativas desde el ministerio. Entonces, en los casos y en el día a día donde la escuela está siendo un lugar tan difícil de trabajar, porque esta caja de resonancia de la sociedad cada vez está sonando más fuerte, y donde cuando ya pensamos que hay algo que empezó a funcionar de vuelta, a los 3 días otra vez pasa algo, es muy importante recordar esto, ¿sí? No solamente yo como psicóloga, sino también como docentes, porque eso permite entender el trabajo en equipo, el trabajo colectivo, ¿sí? En el caso de esto, cuando le hablo de normativas, para trabajar estos casos es muy importante poder entender esto, ¿no? Nosotros en el secundario tenemos los acuerdos escolares de convivencia, ¿sí? Tiene que ser la columna vertebral desde donde trabajamos. No solamente ciertos ítems para algunas acciones circunstanciales, ¿no? Es una normativa, es decir, que nos marca un camino, ¿sí? El camino que nosotros transitamos ha sido, en primera instancia, está marcado por el acuerdo, instancias de diálogo, que han sido muchas, ¿sí? Instancias de diálogos con ambos alumnos, en los cuales se les daba herramientas, se les daba contención al alumno que vivía estas situaciones. Al otro alumno se le daba también herramientas y principalmente un espacio de escucha, porque hay algo que quiere decir, ¿sí? Y ahí es la necesidad de recalibrar la brújula y decir, bueno, ¿quién está escuchando, no? La profesional o la persona, porque si no se puede como teñir esta situación con muchos sesgos personales, subjetivos, y lo que necesitamos en el trabajo en la escuela y con estos casos es posicionarnos desde nuestro saber. Eso es lo que nos da herramienta y lo que hace que nuestra posición, como les digo, sea desde la fortaleza, ¿sí? Entonces estos espacios de diálogo se mantuvieron, han sido momentos también de mediación, ¿sí? Tuvimos reuniones con los padres,
en los cuales se solicita que comience con un espacio externo de terapia. Vale aclarar de que todo esto, y esto no solamente es para los equipos de orientación escolar, sino para todos los miembros del colegio, los profesores también, todo tiene que quedar bajo acta, porque ese es el respaldo, ¿sí? Para poder trabajar y para que nuestro trabajo esté enmarcado, ¿sí? En lo legal. El acta enmarca. Entiendo de que lleva tiempo y de que por ahí es más fácil hablarlo con los tiempos que tenemos, pero el acta puede ser corta, concisa, pero eso enmarca nuestro trabajo y nosotros ya estamos amparados por esa acta que dejen claro cómo hemos trabajado, ¿sí? Trabajé con el psicólogo de este alumno, ¿sí? Y ante una situación ya más grave donde hubo una amenaza, ya hay una derivación y una solicitud a SACE y a GPI, que han sido fundamentales, que también hicieron comprender esto, ¿no? Que somos parte de un engranaje. Nos orientaron, pudimos conversar, y cuando digo nos orientaron desde el plan A hasta el plan N. Ese es el nivel de contención con el que trabajamos. Bueno, hasta que a partir de esta situación de amenaza se llega a la suspensión, como tenemos la obligación del derecho a la escolaridad, obviamente era una suspensión con trayectoria escolar. Y actualmente estamos trabajando en el curso, ¿sí? con intervenciones constantes con los alumnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se trata de un curso, un grupo de alumnos que ya entienden qué es lo que estaba pasando, entonces la dinámica de vinculación cambió. Trabajamos también con este alumno, ¿sí? Como les dije anteriormente, desde lo personal nos pueden surgir muchas cosas. Creo que la pedagogía del cuidado también es esto, poder pensarnos a nosotros, cómo nos estamos cuidando, y muchas veces no poder hacer esta separación lleva a que no nos cuidemos como personas, que lo que vivimos en el ámbito profesional, esto tiña todos los otros ámbitos y ya nos lleve a plantarnos, a posicionarnos en el aula desde un lugar que tal vez no es el mejor para construir. Sé que es un trabajo difícil porque, como les decía, la caja de resonancia cada vez es más fuerte en las escuelas y cada vez suena con mayor regularidad. Entonces es desgastante. Creo que el trabajo en las escuelas se sostiene principalmente por la vocación, por algo que no se explica, por una necesidad de hacer un cambio, de trabajar con los chicos, de brindarles algo, brindarles algo para las circunstancias que viven en el presente, pero también para construir ciudadanos. ¿Y qué ciudadanos queremos para el futuro? ¿Sí? Haciendo mucho hincapié en la autonomía progresiva, que ellos vayan de manera progresiva entendiendo, ¿sí? Y construyéndose a ellos mismos. Entonces, lo que queda de toda esta situación vivida ha sido, como les dije, por un lado poder entender
que la diferencia constante que yo tengo que hacer, y les doy también, si a alguien le sirve la herramienta, quién está hablando, quién está opinando, leyendo esta situación, la profesional o la persona. Y también entender que es muy importante, y en lo profesional para mí ha sido un crecimiento muy importante, entender que somos parte de este engranaje, y que en estas situaciones donde nos encontramos de cara con problemáticas, ¿sí?, que nos impactan y que muchas veces no sabemos qué hacer, detrás de nosotros ya hay otros equipos formados para acompañarnos. Y eso es muy importante también, no solamente pensar a los equipos de orientación escolar como los bomberos, sino que es equipo. Equipos somos con todos, ¿sí?, con los docentes también. Entonces, poder trabajar proactivamente, activamente, y en conjunto. Así que bueno, espero que les haya ayudado este ejemplo. Les agradezco muchísimo esta participación, y bueno, espero que estén disfrutando del curso, ¿sí? Bueno, que tengan una buena tarde.